había que tener en cuenta la estrategia porque esto es lo que me establece, digamos, cuáles son los recursos que yo voy a usar. ¿Está? Y acá entra otra palabra que usamos, estamos usando prácticamente todo el tiempo, que es la asignación de recursos. Y la asignación de recursos es algo que tiene una relación directa con la planificación. Yo no puedo pensar en términos de planificación sin saber qué recursos voy a usar. Entonces, ahí hablamos de metas, de objetivos, y utilizamos un autor que es Chandler, que es, podemos usar cualquier autor, porque las definiciones no son de una sola persona. Las definiciones son muchas y depende del autor, de su pensamiento, y a qué se dedica, cuál es su profesión de base y demás. Va a pensar en esos términos, lo que uno dice la lógica de cómo piensa. Nosotros elegimos este porque es un autor que después lo vamos a volver a usar cuando veamos configuraciones y estructuras de las organizaciones. Entonces elegimos este autor que habla que la estrategia es la determinación de las metas y los objetivos, ¿sí? Y es el que me sirve para establecer los cursos de acción. ¿Se acuerdan que la clase pasada me parece que yo les daba como ejemplo cuando vieron el tren y que las vías era la estrategia y era donde yo establecía todas las cuestiones? Ahora, estos cursos de acción son los que me van a servir para acá. Entonces vamos a poner acá acciones. De acuerdo a las acciones que yo vaya pensando, son las metas y objetivos que me voy a ir trazando. Después a eso lo voy a relacionar con los recursos, ¿sí? Y voy a ir buscando, de acuerdo a qué me dedico, cómo lo hago y demás, cuál es la mejor estrategia para mi planificación. Que obviamente que dependiendo de la organización no es la misma. Las estrategias cambian de acuerdo a qué me dedico, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, qué recursos tengo, cómo es el entorno donde yo me muevo. O sea, todo esto que está acá es previo a pensar esto. ¿Está? Entonces, eso tiene que quedar claro. Y cómo la voy a formular. Ahora, acá ingresa algo que tiene que ver con la planificación, que son los planes. Los planes parten de, cuando yo pienso en estos términos, entonces parten los planes. Los planes, la planificación es un proceso. Los planes es algo más pequeño, que es lo que es a donde van dirigidas mis acciones, ¿no? Entonces, miren cómo acá en este dibujo que tienen, cómo se marca bien el tema de la estrategia. La estrategia está en el medio, ¿no? Más o menos como mi dibujo, pero más lindo. La estrategia está acá, el entorno está de un lado y la empresa está del otro. Porque la estrategia actúa, tracciona y va cambiando de acuerdo a lo que el entorno le va diciendo. Entonces, en el entorno tenemos competidores, clientes o usuarios, depende, porque usuarios se llaman porque usan la información o lo que yo les brindo. Después tenemos el Estado en todas sus dimensiones, provincial, municipal y el Estado nacional. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el Estado en todo esto? Porque es una empresa privada. Me reí ayer, no sé cuál es todo esto, humorista, decía, no, porque no quieren trabajar en las empresas privadas, porque en las empresas privadas tienen horario y ponen objetivos. ¿Y que el Estado no? ¿Porque no debería? Siempre tenemos esa cuestión de que parece que en un lado se hacen las cosas de una manera y en otra de otra, pero las organizaciones son las mismas. La importancia es idéntica. Tal vez los objetivos son diferentes, los alcances, los recursos, pero en base a las organizaciones deben funcionar de todos de la misma manera. Y uno dirá, bueno, ¿y el Estado qué tiene que ver en todo esto si es una organización privada? ¿Y qué tendrá que ver el Estado en el entorno? ¿Qué es lo que hace el Estado? Muy bien.
Regula, cobra impuestos, los usa, los distribuye, no sé qué hace con los impuestos, todo lo que sabemos que haga. Entonces, puede solucionar, puede... resuelve problemas, exacto, o debería, porque en realidad el Estado está para eso. En realidad, distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Pero hay algunos que dicen que el Estado me debe cuidar, otros dicen que el Estado debe regular, y otros dicen que el Estado debe administrar. Yo me quedo con el último, porque yo tengo que poder saberme cuidar también. Después, ¿qué pasa? ¿Y si el Estado no me cuida? ¿Qué hago? Administrar y regular. Mira, cuando hablamos de regulación siempre nos estamos refiriendo a las leyes. Y en general yo lo que hago es cumplir las leyes, no las hago. De todos modos, nosotros estamos en una democracia en donde tenemos tres tipos de poderes separados, en donde tenemos un poder el cual se dedica a legislar, legisla. Después lo que se hace, una vez que se aprueban las leyes, se las regulan, que quiere decir que se las pone en funcionamiento, en marcha. Se las regula, se las da a conocer, se le dice quiénes son las que las deben cumplir, cómo se deben cumplir, en qué momento, qué pasa si no la cumplo. Nosotros tenemos el mecanismo de comunicación a través del boletín oficial. El boletín oficial entra a ingresar y se ponen en marcha. El problema está cuando aprobamos leyes y no se regulan en el tiempo suficiente como para que las leyes tengan efecto. Entonces nos pasa lo que nos pasa a los contadores, siempre, de que nos aprueban leyes y que después nunca se regulan. Y entonces nosotros, vienen los clientes y empiezan. Pero yo escuché en televisión que esto, bueno, ahora quiero pagar menos. No, no es así. Vos escuchaste en televisión, lo más probable es que pasen 60 días, 30 días, nunca, no se regula, y entonces yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando hablamos de regula, estamos hablando de reglamentación. Estamos reglamentando. No, porque administrar es otra cosa. Administrar es poner en acción, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer. Ahora vamos a mirar, porque tampoco es igual administrar que gestionar. Son cosas diferentes, todas cosas diferentes. Entonces, que la importancia de la estrategia en el entorno, está acá, es por todo eso. Ni hablar del medio ambiente, que a veces el medio ambiente lo que hace es crearnos problemas pues, por cuestiones que no las podemos manejar como cuestiones climatológicas, por ejemplo. Pasa, bueno, miren, ayer miraba lo del volcán. Imagínense, después decían que por donde pasa toda la lava del volcán no crece nunca más nada, no se puede ni siquiera construir, porque después eso se solidifica y se pone de una manera en la cual quedan restos tóxicos y todo esto reacciona con el agua. Veía ahí cuando entraba la pileta y salía como blanco, bueno, el azufre reacciona con el agua químicamente, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, el medio ambiente en ese lugar y el entorno juega en contra de todas las organizaciones y las empresas que hayan estado en esa isla. Eso, hoteles, parte turística, y eso degrada en un montón de otras cuestiones que crecen alrededor de alguna industria, por ejemplo la del turismo. Alrededor de la empresa de turismo o del turismo crece otro tipo de organización. Del otro lado la empresa con sus objetivos, y acá entra ya un poco, cuando ya entramos acá, entran a jugar los valores, lo que vimos en la clase pasada, la visión, la misión, ¿sí? La estructura de la organización, cómo está estructurada, si es chica, si es grande, si es mediana, si es, y ahora cuando entremos a la segunda parte vamos a ver qué tipo de estructura tiene, si es solamente con muchos empleados, que tiene poca línea media, que tiene nada de línea media, que tiene mucha línea media. Entonces, pensar en términos estratégicos, como lo habíamos visto en la clase anterior cuando dejamos, era tener en cuenta que no podemos perder de vista el entorno,
Recuerden que del entorno venían los factores externos, que eran las oportunidades y las amenazas. ¿Se acuerdan cuando vimos, lo pasamos toda la clase anterior? Yo tengo que tener en cuenta los recursos, entonces acá vamos, un término, otro término, y otro término. Acá tenemos el entorno. Entonces, del entorno puede todo lo que viene, todo lo que me puede afectar y todo lo que me puede favorecer. Lo que yo tengo que intentar es que todo lo que no me favorezca, tener la posibilidad de revertirlo y convertirlo en algo positivo para mí. No siempre se puede, pero las empresas lo deben intentar. Porque imagínense ya si de adentro yo tengo problemas y encima me vienen más problemas de afuera, entonces la organización le va a costar funcionar. Y lo otro son los objetivos. Entra una palabrita que van a ver la clase que viene, que es ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva para una organización? Eso van a tener una clase de eso, así que no me voy a adelantar. Y sobre todo, los recursos, porque acá entra otra cosa que tiene que buscar continuamente. No pasa la pasa, está bien. Los recursos que son fuentes. Tema económico-financiero. Esto lo vieron en contabilidad básica, cuando veían fuentes de financiamiento. La empresa, además de tener que organizarse, administrarse y todo lo demás, tiene que buscar fuentes de financiamiento para poder encontrar recursos. Entonces, ¿por qué las organizaciones decimos que son complejas? De todo esto. Y porque a veces la empresa pierde un poco de vista lo que tiene que ver con la administración, lo estratégico, la planificación, y se concentra exclusivamente en esto. Pero tan exclusivamente que pierde de vista todo lo demás. Y ahí es donde está la función de los administradores. No, hacer de que la organización no pierda de vista todo lo otro que lo va a complicar en el momento que tenga que seguir funcionando. Y dejar de ocuparse solamente de esto. Porque imagínense, si las organizaciones privadas todo el tiempo se están preocupando por esto, ¿qué pasa con las públicas? Que de esto se preocupan poco, pero igual no funcionan como deben funcionar. Algo pasa ahí. Algo pasa ahí. Mi humilde opinión, hay poco de esto, nada de esto, no se analiza esto, esto viene de arriba y hay poco de esto. Entonces, las organizaciones se deben llevar, gestionar, administrar, todas de la misma manera. No importa que son, al contrario. Las públicas, ya que ni siquiera tienen que pensar en esto, es muy simple. O no. Pero si ni siquiera vamos trabajando en eso, pues siempre la cuestión es esto. Que no hay. Entonces, planificar estratégicamente es, lo primero que debo hacer es el diagnóstico del dibujito de hace un rato, cuando nos poníamos en el medio de la estrategia. Bueno, ¿tengo algo en el chat, Mati? Sí, decía si podrías elevar un poco la voz, pero les quería proponer si subieran el volumen de su compu. Sí. Miren que yo hablo fuerte, pero bueno. El barbijo, no saben que me hiperventilo y dentro de un rato voy a salir a respirar y vuelvo. 2 horas con el barbijo. Pero bueno, sí. Levanto, si no, levanten ustedes un poquitito el volumen de sus compu o del celu. Entonces, empezamos. Primera fase, análisis de escenario. Lo habíamos visto en la clase anterior. Segunda fase, empezamos a enderezar ya en lo que tiene que ver la misión, la visión y los valores de la organización. ¿Está? Y después vienen la siguiente fase, establecer las metas, los objetivos. ¿Está? Y esto, ahora vamos a ver el dibujito, vendría a ser la parte de arriba de la rueda que vamos a mirar el planeamiento. Y después viene la asignación de los recursos. O sea, yo analizo, establezco objetivos, determino acciones, y después que hago eso, miro con qué recursos lo voy a hacer. O sea que es como
como una especie de proceso normal, siempre se hace de la misma manera. No me puedo saltear ninguno de esos procesos porque son necesarios. No importa si es público, privado, chiquito, grande, siempre voy a pensar o debo pensar en esos términos para que la organización funcione bien. Ahora, como dice ahí, el objetivo está en definir la estrategia, o sea, ¿para dónde voy a ir? Recuerden que en la clase anterior también habíamos hablado de prospectiva estratégica, o sea, sería lo óptimo. Tratar de pensar, de traer el futuro al presente y después definir cómo lo voy a hacer. Eso sería lo ideal que habría que hacer. Y después, bueno, mirar el tema de... Nosotros siempre estamos volviendo con el tema del análisis del entorno y de las causas internas, porque ahí hay muchas de las respuestas del por qué la organización no funciona. Es un ejercicio que hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y tiene que haber personas dentro de la organización todo el tiempo pensando, como decimos en administración, de manera macro. No solo en lo cotidiano, en el día a día, que también tiene que ver con todas las personas que piensen en eso. Pero imagínense nosotros acá en la facultad, si lo único que pensaríamos es en que el aula esté limpia, que sería pensar en el día a día, en el micro, que los baños estén limpios, que hay que pensarlo, pero también alguien tiene que estar pensando, bueno, cómo va a funcionar el campus, cómo vamos a ingresar, que las puertas estén abiertas porque ustedes entren, que todo esté funcionando, que todo a la vez funcione de manera coordinada. No puedo estar pensando solo en lo pequeño, tengo que pensar también en lo que me viene de afuera. Entonces, esto incluye lo que ya vimos en lo anterior, que hay que tener en cuenta las contingencias. ¿Se acuerda que habíamos visto que la contingencia era un hecho incierto que podía o no suceder? Nosotros contablemente lo resolvemos con una previsión. Preveemos que eso pueda suceder. Siempre mis alumnos, cuando daba básica por allá lejos, me decían, pero profe, sí, igual perdemos. Y es cierto. ¿Para qué hacemos una previsión para deudores incobrables y sin incobrables? Que es el único activo que después se vuelve una pérdida. Entonces, yo les decía, sí, yo lo sé, pero nosotros lo que hacemos es, con la previsión, bajamos el impacto que eso tiene en el patrimonio, porque nosotros para afuera tenemos que mostrar, lo que hacemos es bajar el impacto del patrimonio con una pensión. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para bajar el impacto en lo que le pasa en la organización por un hecho incierto que no lo podemos manejar porque viene de afuera? Y tenemos que preverlo, tenemos que estar preparados, y lo que tenemos que hacer es tratar de pensar que eso puede pasar y prepararnos para eso. Este es el tema, ¿no? Es que, y bueno, no sé, hasta hace un tiempo había un problema con tal problema, bueno, ya no lo tengo más, ya no va a pasar nunca más. No puedo pensar en esos términos. No debo, si no voy a colapsar. Entonces, la planificación estratégica, para que miren ahí en este pequeño dibujo, es la que optimiza los recursos. Y acá hay otra cosa importantísima que son los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos, yo en el recurso, no solo tengo que mirar de dónde los saco y tenerlos, sino cómo los voy a ir distribuyendo en el tiempo. Y distribuir en el tiempo significa llevar esto a los objetivos que yo me tracé. Yo me pongo objetivo y digo, bueno, este objetivo lo voy a hacer en 3 meses. Tiempo. Con estos recursos. Y acá entra el recurso humano y el recurso material. Y el intangible también, porque ustedes saben que tenemos recursos materiales e inmateriales. Esto, a veces yo vuelvo un poco en cosas que vieron en otras materias, porque nuestra intención es que ustedes se den cuenta, porque no se dan cuenta todavía, y les lleva un tiempito largo darse cuenta de que todas las materias que ven las van a usar. Aunque ustedes crean que no, yo a veces los escucho cuando hablo y dicen, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me va a servir? No me va a servir de nada. ¿Para qué estoy estudiando, no sé, sociología? ¿Para qué estudio metodología de la ciencia? ¿Para qué estudio historia? Si yo hubiese contador. Ustedes no tienen la menor idea de lo que significa nuestra profesión. Nuestra profesión es tan amplia y tan general
que en algún momento, y depende a qué se dediquen, lo van a usar. Pero como ustedes ahora están empezando y les queda un trecho largo todavía, no tienen la menor idea a qué se van a dedicar en el futuro. Por lo tanto, tienen que salir preparados para dedicarse a lo que quieran dedicarse. Entonces, moraleja, estudien todas las materias como si fuera la más importante, porque en algún momento de la profesión la van a usar. También entiendo que hay materias que no les gustan. Esto es así, en la vida siempre hay cosas que no nos gustan, que no nos van a gustar hacer. Mi consejo a las que no les gustan, estudienla más. Así la hacen una sola vez. Si no es medio masoquista, no me gusta y la repito, y me gusta menos, cada vez me gusta menos. Y sí. Yo hacía esto siempre. Menos me gustaba, más la estudiaba. Entonces la hacía una sola vez, la probaba, listo, no la veía más. En algún momento la usé, sí. A mí no me gusta la economía. No me gusta, y no hay manera que me guste la economía. Tenemos 3 en la carrera. Una la di libre y las 2 en el mismo año. Todos juntos, no las quería ni de casualidad ver. Y después me di cuenta cuánto me ayudaron en algunas cuestiones. Porque nosotros no solo no hacemos economía pura, lo que hacemos es parte financiera, pero tenemos que entender la diferencia que hay entre lo económico y lo financiero, son 2 cosas distintas. Entonces, bueno, ahí entendí un poco, las tenía ahí, a mí no me gustaban, pero las tuve que usar. Entonces, estudien más lo que no les gusta, si lo hacen una sola vez. Esto que está acá, que el recurso, el tiempo, que esto simplifica el proceso, miren, ¿ven esas fichitas que se van haciendo así? ¿Qué piensan ustedes que son esos rompecabezas que van armando? De todo esto que vimos acá, ¿qué será? El caminito ese que están armando. Muy bien. Eso que están armando ahí es la estrategia. Necesitan todo lo que van dando vuelta por acá, pero la estrategia es el camino que yo me trazo. Por eso siempre se pregunta, ¿pero qué? ¿No tuvieras ninguna estrategia? ¿No sabías cómo hacerlo? ¿Con quién? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué persona? ¿Nunca te planteaste eso? ¿Y cómo ibas a cumplir el objetivo si no tenías ninguna estrategia? ¿Se entiende la importancia y por qué va antes que esto? ¿Te casa bien? ¿Todo bien? Son como muy callados. Sí, profe. Bien. Dale, yo entiendo que por ahí cuesta, pero a veces ya no sé. Bueno, ahora no me cuesta tanto porque estoy acá con los chicos en el aula, pero cuando estoy en casa parezco que estoy hablando sola, nadie me contesta. Entonces empiezo como una sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Quién está? ¿Quién habló? Planeación estratégica, que vendría a ser como la suma de estas 2 cosas, ¿no? Pensar estratégicamente y de ahí planificar. Bueno, esto tiene etapas que los autores le ponen un nombre, que es bastante gráfico, por eso tomamos el concepto de etapa. Pero primero tiene una etapa filosófica, que es la etapa del pensamiento, el pensar. ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde quiero estar en el futuro? ¿En qué me quiero convertir? Todo esto que hablamos en la clase pasada, ¿cuáles van a ser mis valores? Eso atraviesa lo que es la etapa filosófica de la planificación. Después viene la etapa más analítica, que es cuando yo me pongo a mirar qué pasa adentro y qué pasa afuera. Yo puedo, en realidad, lo ideal sería que empiece por allá, por la etapa analítica, que sería el análisis de entorno. A ver, si le ponemos un nombre, esta sería la etapa analítica, ¿sí? Y ahí tenemos todos los factores internos, externos, y yo me pongo a analizar. Después de eso viene la misión, la visión, las metas y los objetivos. Yo me pongo metas, trazo objetivos, miro los tiempos que andan por acá, y de acá yo puedo construir mi visión. ¿Se acuerdan que les dije que era como el sueño a largo plazo? Mi misión, que es qué es lo que quiero ser, y los valores.
¿qué es lo inclaudicable para mí? ¿Qué es lo que nunca voy a dejar de hacer o lo que nunca debería dejar de hacer? Entonces, esto pasa a ser la etapa filosófica. O sea, yo me siento y me empiezo a pensar en mí como organización y empiezo así, bueno, yo voy a hacer esto, bueno, nunca voy a hacer esto, voy a dedicarme, mis valores son estos, quiero llegar acá en el futuro y quiero hacerlo de esta manera. Y después viene la etapa operativa. La etapa operativa tiene que ver un poco con las estrategias, sí, y con las acciones que vienen ahí. Pero en realidad, acá yo tendría que sacar algo que se llama planes. Y acá entraría la etapa operativa. La etapa operativa es el día a día. El tipo que dice, vamos a ver, vamos a pensar operativamente en el día a día. Es cuando dice, bueno, la base operativa, son toda la parte de abajo, son los empleados, son los que mueven la organización. Entonces, yo para que exista una etapa operativa, tengo que tener planes. ¿Está? Tengo que haber trazado una estrategia, tengo que haber hecho muchas cosas antes para llegar. Ahora, también les dejamos estas preguntas que vendrían a ser como las preguntas que yo me debería hacer en cada una de las etapas para trabajar mi planeamiento estratégico. Entonces, antes de eso, lo primero es que me tengo que preguntar quién soy. ¿Quién soy y a dónde quiero llegar? ¿Qué sería eso si yo... ¿Para qué me haría todas esas preguntas yo? ¿Para qué etapa? Para la filosófica. Muy bien. Pues yo me estaría ubicando acá. Diría, bueno, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Y ahí ya sería mi visión. ¿No? ¿Cómo llego? Y ahí ya estaría pensando un poco más en términos de recursos, con quién llego, en qué tiempos. ¿Y cómo medimos los logros? Esto no lo vimos todavía. 4, 6, diferencia abierta. Hay algo que no vimos todavía que tiene que ver que también, así como la estrategia está antes de la planificación, hay algo que también va de la mano de la planificación, exacto, que es el control. Muy bien. El control es muy importante porque, y esto, si no, no voy a saber si voy bien o voy mal. Yo no puedo terminar de hacer algo y después medir, ay, a ver cómo lo hice, y ahí me doy cuenta que hice todo mal. Cuando llego al final no lo puedo corregir, ya está hecho, ya lo contrasté contra la realidad. Gasté dinero, esfuerzo, tiempo, todo, y encima no llegué al objetivo. Entonces, el control va de la mano de la planificación, son como dos cosas que, si bien no se juntan nunca, van paralelamente, pero se complementan. Y entonces acá voy a tener algo que es lo que nosotros llamamos indicadores. Indicadores de resultado y o de impacto. Quiere decir, cuando yo mida cómo terminó ese objetivo, voy a saber cuánto impactó. Impactó bien, mal, más, menos. Indicadores de resultados, de impacto, siempre los tengo que definir, porque no es que vienen solo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo que hacer 50 unidades este mes, y hago 30. Pero mi indicador de resultado era 50. Entonces tengo que medir cómo impactó o cómo impacta en la organización que haya hecho 20 unidades menos o 30 unidades menos de las que yo me había propuesto. ¿Qué pasa ahí? Esto va más allá de tiempo, de objetivo. Ahí empieza a lesionar los recursos. Acá entra mucho de lo que vieron en la función producción.
cuando vieron la función producción, y la importancia que tiene medir el resultado. ¿Ok? Si yo tenía 50, quiere decir que yo tendría que tener todos esos recursos en mi depósito para vender. Y después yo me entero de que nunca produje 50 unidades. Y yo ya las tengo vendidas. ¿Qué hago? Voy y lo mato al almacén que no me avisó, o al de producción que no me avisó, que no tengo 50, que tengo 20 o que tengo 30. Entonces, esto también en las organizaciones, no solo planificación y control, sino algo que la atraviesa completamente a cualquier organización, que por eso también tiene un problema, que es la comunicación, la forma de comunicar lo que está pasando adentro. Hay organizaciones que comunican muy bien y hay algunas que comunican mal y otras que no comunican. No sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, como una caja negra de nada, y nadie sabe qué pasa ahí adentro. Entonces,